Ahora yo quiero hablarle a ustedes sobre discipulado y cómo vivir en la iglesia los temas que hemos tratado en el día de hoy. Cualquier persona que haya visitado una iglesia por un buen tiempo, es muy probable que haya escuchado el tema discípulo o discipulado. Si quizá usted no haya asistido a la iglesia, pero tiene amigos que son creyentes, una palabra común en los círculos evangélicos, especialmente aquí en Estados Unidos, en las congregaciones hispanas, es el tema del discipulado. Pero cuando pensamos de discipulado y conversamos con otras personas sobre el discipulado, vemos que claramente hay diferencia en el entendimiento de qué es el discipulado. Y la iglesia a veces hablan de discipulado y hablan de discipulado, pero quizás tienen conceptos diferentes y no se entienden porque el concepto que tiene, la visión que tiene el discipulado es muy diferente de la una a la otra. De una forma esencial, la Biblia enseña que un discípulo es una persona que sigue la vida y las enseñanzas de otra persona. De hecho, el último mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio a sus seguidores fue el mandamiento de ir y hacer discípulos. Mateo 28, la gran comisión. Como seguidores de Jesucristo, nuestro interés debe ser fieles, obedientes a su mandamiento. Por ende, la misión de la iglesia es hacer discípulos, predicar el evangelio y hacer discípulos. Evangelismo es diferente a discipulado. Yo puedo compartir el evangelio con alguien y el Señor puede usar la predicación o el testimonio de una persona, la predicación del evangelio para salvar a una persona. Pero eso no significa que yo estoy discipulando a la persona. Es un proceso más amplio que compartir el evangelio. A veces nosotros entendemos, y uno ve esa concepción aquí muchas veces en las iglesias del Bautista del Sur, que dice: yo fui a tal país a cumplir la gran comisión y a ser discípulos. Pero esa persona nunca desarrolló relaciones de discipulado con esa persona. Predicó el evangelio, quizás estuvo envuelto en actividades sociales, en obras sociales de justicia, pero nunca hubo una relación de discipulado. Eso no es hacer discípulo. ¿Qué es un discípulo entonces? Debemos empezar considerando las marcas de un discípulo según la Biblia. Es una tentación común enfocarse en los primeros discípulos o en los 12 apóstoles y tener una idea de que el discípulo son esos 12 que estaban ahí, o usarlo a ellos como que es la foto perfecta del discipulado. Pero es bueno entender que ellos tuvieron roles y dones muy específicos que nosotros no tenemos hoy día. Si miramos a través de toda la Biblia, podemos ver que el discipulado no es un concepto nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, le dijo a su iglesia, a todos nosotros, de ir y hacer discípulos en todas las naciones, ese mandamiento fue un mandamiento que existía ya en Israel. Fue un mandamiento dado en el Nuevo Testamento, pero el concepto de discipulado ya existía en el Antiguo Testamento. Y yo voy a explicarle por qué. ¿Cuáles son las marcas de un discípulo de Dios? Es alguien que ha respondido al llamado inicial de Dios. En Marcos vemos 1, 16, 20. 2, es una persona que desea conocer lo que Dios dice. Deuteronomio 6, 5 habla de eso también. 3, es una persona que ha roto los estándares de este mundo. 4, es autodisciplinado. Gálatas, Mateo, Lucas habla de eso. Primera de Corintios. Otra marca de un discípulo es una persona que desea buscar, tener comunión y motivar a otros discípulos. Es una persona que tiene pasión por el evangelismo. Otra marca del discípulo es una persona que persevera en la fe. Y si vemos esto, nosotros vemos que el concepto de discipulado estaba en el Antiguo Testamento. Cuando alguien pecaba en Israel, ¿cuál era la misión de ellos? De hecho, los profetas en sí lo que hacen es llamar al pueblo a que vuelvan a la ley. Cuando nosotros vemos en Deuteronomio que nos dice que cuando alguien está, que lo llame y lo lleva a la ley, que busque el arrepentimiento de esa persona. Los términos son los mismos, pero el concepto es el mismo. Dios no llama a una persona a vivir la vida cristiana en una isla solo. Nosotros estamos llamados a vivir como hijos de Dios en comunidades.
Nosotros vemos eso en el Antiguo Testamento y vemos eso en el Nuevo Testamento con una iglesia. Por eso nosotros decimos que la iglesia local es el contexto para el discipulado. No es solo importante conocer qué es un discípulo y la marca de un discípulo fiel, también es importante saber cómo luce el discipulado. De acuerdo a las Escrituras, podemos tener varias definiciones sobre el discipulado. La Biblia no nos da una definición específica, pero el tema de hacer discípulos es tan fundamental que lo encontramos en toda la Biblia. Y les repito, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento le llamaba al pueblo de Israel a discipularse unos a otros, recordándose unos a otros la fidelidad de Dios en grandes obras, especialmente cómo Él lo liberó de Egipto y de la esclavitud. Cuando ellos pecaban, le decían, recuérdate de dónde Dios te sacó. Y vemos generación tras generación que decían, recuerda de dónde Dios nos sacó. Y es el papel que jugaban en la comunidad del antiguo pacto, los diferentes miembros del pacto. Recordarle a los miembros de la comunidad de dónde Dios los sacó, la maravilla y la gracia de Dios en la vida de ellos. En lo que queda de tiempo, yo voy a dividir nuestra sección en dos partes. La primera es, hablamos del pastor hacedor de discípulos. Es una sola palabra que hemos puesto juntas. El pastor hacedor de discípulos. Es el primer punto. Y el segundo punto es la iglesia hacedora de discípulos. El pastor hacedor de discípulos y la iglesia hacedora de discípulos. Primero, el pastor hacedor de discípulos. Veamos 1 de Pedro 5, 1, 4. Vamos a leer. Los que tienen su Biblia pueden abrirla en 1 de Pedro, capítulo 5. Si usted es pastor, yo entiendo que usted conoce ese texto y ha reflexionado en él mismo. 1 de Pedro 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vamos a repetir eso. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros. Aquí le habla de los príncipes de los pastores. Jesús es el príncipe de los pastores. Ustedes que tienen la responsabilidad de ser pastor de una congregación, que tienen el privilegio. Nosotros hablábamos ahorita con un hermano, él reflexionaba sobre el gozo, sobre el peso que le ponía en su corazón. Y él me hablaba de eso ahorita. Saber y meditar en la responsabilidad que él tiene de cuidar del pueblo de Dios. ¿Y qué significa eso? Eso no es cosa pequeña, pero es un gran privilegio, es un gran gozo ser exponente de la palabra de Dios, poder orar por una congregación, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad, porque nosotros sabemos que vamos a tener que darle cuenta al príncipe de los pastores cuando Él venga. Entonces nosotros debemos reflexionar sobre eso. ¿Estoy yo siendo fiel en el cuidado de las ovejas del príncipe de los pastores? Porque son ovejas que Él ha puesto bajo el cuidado de un pastor en un momento específico, pero Él es el príncipe de los pastores y por tanto el rey de las ovejas. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo voy a compartir con ustedes 4 marcas de un pastor hacedor de discípulos. Primero, la predicación expositiva, como habló el pastor Miguel, y la enseñanza. La predicación y la enseñanza. Hermano, es importante que usted se reúna con los hermanos de su iglesia. Es importante que usted se reúna con Carlos, con José y con Carmen. Pero entienda que el corazón de su ministerio pastoral es lo que usted hace cuando medita, estudia,
permanece en la palabra de Dios y enseña esa palabra de Dios. Es importante reunirse con los hermanos, pero recuerde siempre que es, como decía el hermano Juan, que su responsabilidad principal de su ministerio es la exposición de la palabra de Dios y la oración. Ore por su iglesia. Medite en la palabra de Dios. No llegue el viernes a preparar el sermón y quizás no ha pensado durante la semana que va a predicar el domingo. Si va a predicar Primera de Juan 5 el domingo, empiece el lunes a meditar en ese pasaje, a meditar en la riqueza de la palabra de Dios y a meditar el gozo y el privilegio que Dios le ha dado de enseñar y exponer su palabra a una congregación local. Un pastor que hace discípulos predica fielmente y enseña fielmente. Pero eso también requiere estudio. Usted necesita estudiar la palabra de Dios. Usted necesita meditar en ella. Eso no significa que mi vida devocional, porque yo estoy predicando, yo la voy a descuidar. Así como los hermanos de su congregación necesitan tener una vida devocional y un estudio continuo y alimentar su alma, así nosotros como líderes tenemos la misma necesidad. Si usted solamente se dedica al estudio específico, ¿verdad? Y se dedica y se limita a un ejercicio hermenéutico semana tras semana, pero no medita en su vida y no lee su palabra, yo creo que eso va a tener consecuencias futuras en su ministerio. Entonces, un pastor hacedor discípulo medita en la palabra de Dios y habita en la palabra de Dios. Segundo, la oración. Hermano, en tu vida personal, ora. En su hogar, ora. Entre reuniones con otros, ora. En tu servicio de adoración, ora. Los domingos en la mañana, ora. Los miércoles en la noche, ora. Mary Dever decía, ora de tal forma y con tanta frecuencia que los cristianos nominales en tu iglesia se sientan incómodos y dicen, ¿por qué le hablan tanto a este Dios que yo no conozco porque digo conocer? Ora. Ora mucho. El no creyente se va a sentir incómodo. Se va a arrepentir o se va a ir. Pero ora. Ora. Y repetimos, Lutero hablaba, el mejor teólogo, la mejor teología comienza de rodillas. Nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda del Espíritu Santo. La oración nos recuerda a nosotros de que nosotros dependemos de Dios. Y es un medio de gracia que Dios nos ha dado para acercarnos cada día a Él. Pastor, enséñale a tu iglesia cómo orar. Sé un ejemplo para ellos. La oración muestra dependencia en Dios, les repito. Nos ayuda a recordar que la conversión de las personas es la obra de Dios y no la nuestra. Ora por tu iglesia. Ora que la predicación del Evangelio sea fiel y clara. Ora por madurez en tu congregación. Ora que tus miembros de tu iglesia crezcan en santidad y en amor por la palabra de Dios. No lo dé por sentado. No dé por sentado porque tú predicas de manera fiel los domingos, ellos van a crecer en amor y en conocimiento de Dios. Ora por eso. Predica la palabra, pero ora por eso. Ora por la conversión de inconversos. Ora por oportunidad de evangelismo personal. Y ora en tu congregación. Porque cuando tú oras en tu congregación y le pides a Dios que te dé más oportunidad para compartir el evangelio, eso va a crear una cultura en tu iglesia y le va a enseñar a tu iglesia que aún las oportunidades debemos pedírselas a Dios. Debemos ser intencionales, pero también debemos pedirle a Dios que nos dé oportunidades y que nos haga cada día más fuertes y más intencionales en nuestro evangelismo. Tercera marca, relaciones personales de discipulado. Esta es quizá la parte que más personas enfatizan, especialmente entre los latinos. A nosotros nos encantan las reuniones, pero las reuniones de discipulado son importantes. Nosotros tendemos a reunirnos, pero a la gente no le gustan las reuniones cuando estamos tratando temas espirituales. A la gente le gusta reunirse, como decía el hermano Juan, si vamos a una comida latina. Pero la gente no está reunirse si yo le preguntar cómo está tu vida espiritual, cómo está tu relación con tu pareja. Si usted le pregunta a un miembro de su iglesia, ¿tú estás orando con tu esposa?
Tú oras con tus hijos. Tú oras por la conversión de tu amigo no creyente. Tienden a ser conversaciones difíciles. A nosotros nos gusta el compañerismo, pero tratamos de evitar ese tipo de conversaciones. Y ustedes como líderes deben ser muy intencionales respecto a eso. Una forma de desarrollar relaciones entre ustedes y que usted puede estimular a otro es, por ejemplo, pídale a un hermano de su iglesia y dice, vamos a reunirnos el lunes a leer un capítulo de Romanos. Cosa tan sencilla como eso. O mira, fui a una conferencia en el seminario en Southeastern y me dieron un libro sobre qué es el Evangelio. Vamos a leerlo juntos. Usted hace eso con un hermano y eso va a crear una cultura y ese hermano quizá lo haga con otro. Y eso se va creando una cultura y un deseo en la congregación de discipularse uno al otro. Pero usted como pastor tiene la responsabilidad de crear esa cultura y de enfatizar eso. Que las relaciones nuestras no solamente sean de compañerismo para comer o ver un juego de fútbol, sino también sean centradas en la palabra de Dios. Pastor, en las relaciones personales no seas súper crítico. Ten paciencia con tus hermanos, ámalos y cuida de ellos. Sé humilde. Si tienes mucho conocimiento, no le tires todo el conocimiento que tú tienes, porque quizá en vez de motivarlo, lo está humillando. Cuarto, paciencia. La cuarta marca de un pastor hacedor de discípulos es paciencia. No trate de hacer la cosa a un ritmo que la congregación no puede. Es fundamental conocer tu congregación. Y eso se obtiene a través del tiempo. Tiene que verlos crecer en madurez y en conocimiento de Dios. Actúa con amor y con compasión. Usted puede ir a una conferencia sobre evangelismo y llegar el domingo y poner una carga quizá en su iglesia legalista. Usted tiene que conocer su congregación, tiene que amarlo, pero ámelo con mansedumbre, como dice Pablo. Ten paciencia. Hay cambios que toman tiempo. Si usted llegó a una iglesia que tiene problemas, no quiere hacer todos los cambios en un fin de semana. No funciona. Por ejemplo, en Campo de Geo, donde Ryan es uno de los pastores, la iglesia, al principio, el pastor principal de la iglesia era uno solo. Él llegó en el año 93, era el único pastor, y él quería poner pluralidad de pastores. Le tomó 5 años que le pones pluralidad de pastores. Hay contextos que son diferentes. El hermano Juan hablaba que cuando llegó tenía 1500 miembros. Ese cambio no se hizo en un año ni siquiera. 7 años, dijo que le tomó. Tengan paciencia. Y ahora bien, si usted va a ir a una iglesia y va a durar un año, y el primer mes va a hacer cambio, y se va al año, no haga cambio. Si usted se va a una iglesia pensando que es un trabajo que me va a ayudar a mí a conseguir una iglesia más grande, no haga cambio. Porque lo que va a llevar es un trauma a la iglesia y después se va a ir. Vaya a una iglesia, ore por ellos, predique la palabra y ámelos. No vaya a una iglesia pensando qué otra iglesia yo voy a ir después de aquí. Porque no va a ser fiel pastoreando esa congregación y va a ver eso como una oportunidad suya de seguir creciendo cuando esa es una imagen distorsionada del ministerio cristiano. Cuando usted vaya a una congregación, ame esa congregación, sea paciente y no piense en hacer algo y después irse. Y repitiendo lo que dijo el hermano Ryan y lo que habló Juan, tenga cuidado con el concepto del éxito. Yo quiero hablar, aparte de las 4 marcas de un pastor hacedor discípulo, yo voy a hablar el corazón de un pastor hacedor discípulo. En el mundo de la pesca, la calidad de los instructores se mide por el amor y el empeño que ellos pongan en sus alumnos. Cuando usted va a una clase de pesca, los mejores instructores son los que más aman y más empeño ponen en la condición y el aprendizaje de sus alumnos. Los mejores instructores de pesca les encanta ver a sus discípulos o alumnos pescar peces tan grandes como ellos, como los que ellos pescaron. El pescador, el buen instructor de pesca, se goza viendo a sus discípulos aprender lo que él enseñó.
se deleita viendo a sus alumnos hacer las cosas del reino. El buen instructor goza viendo el éxito de su alumno. Asimismo, ustedes tienen que gozarse viendo a sus ovejas compartir el evangelio o discipular a otros. En Efesios 4, 12, 13 leemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice de líderes. Ahí lo quiero, 14, Efesios 4, 12, 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, el trabajo de un pastor es equipar a los miembros de la iglesia para el ministerio, para que estos edifiquen los unos a los otros en madurez y en amor. Retomando la analogía de la pesca, un buen instructor, la labor de un pastor no es solamente pescar para su gente, es también enseñarle a pescar. Yo enseñé a mi hijo de 10 años a amarrarse los cordones del zapato. Yo espero que él le enseñe a su hermanita de 3 meses, cuando ella tenga zapatos y cordones, a enseñar a amarrárselo también. Asimismo, en su iglesia, no solamente le amarren los zapatos a los miembros de su iglesia, enseña a los mayores a que amarren los pequeños, porque si no, todo se va a centrar en usted. Entonces, lo que va a generar un culto a la personalidad y no una iglesia local. Enseña a otros a que esos sirvan a otros como usted le sirvió a ellos. Y esto nos lleva a un punto, yo digo, a una expresión que voy a decir: pastor, no seas un callejón sin salida, trata de ser un canal. Hay iglesias que el pastor es un todólogo. Él hace todo. Cuando hay un problema, todo va donde él. Cuando hay un problema de consejería, todo viene a él. Y hay pastores que alimentan eso y se centra todo alrededor de la figura de ellos. Preocúpate de lo que tú sepas, enseñárselo a otros para que esos otros también puedan servir. Un pastor hacedor de discípulos no centra todo en él, sino que sirve a otros para que esos otros puedan servir. Es una tentación que muchos pastores y muchos líderes tenemos de acaparar todo y de que todo se vea alrededor nuestro. Mi amigo Bobby Jameson, que es editor asociado de Nine Marks, dijo: requiere verdadera humildad desplazar la atención de los focos de ti mismo y hacer brillar a otros. Requiere un auto-olvido genuino, asignar a otra persona la labor que quizás tú puedas hacer mejor. Líder de iglesia, ten la voluntad de invertir el capital con la congregación para entrenarles a otros a hacer el ministerio de amateur. Ayuda a tu congregación a entender que ellos es un privilegio para ellos cuando otro hermano de la congregación le puede servir a ellos y no tú necesariamente. No ponga tampoco estándares demasiado altos. Tú quieres que la persona que enseñe sea piadosa, teológicamente sana, pero no espere que esa persona sea un John Piper o un Wayne Grudem. Entonces es otro problema que nosotros vemos. Ustedes quieren que los hermanos sirvan, pero ponen un estándar que está muy alto por encima de su congregación. Yo no puedo requerirle a todos mis hermanos que conozcan todos los libros de teología bíblica y toda la teología sistemática para poder servir en la iglesia. Entonces, conoce tu congregación y pon estándares de acuerdo a la congregación tuya. Eso no significa que tú descuides la enseñanza y la calidad de la enseñanza. Pastor, líder, afirma, motiva, además de criticar. Si nosotros solamente nos centramos en la crítica y no afirmamos y motivamos, es muy difícil que podamos crear discípulos hacedores de discípulos. Y piensa un paso más allá. En vez de sumar, multiplica. ¿A qué yo me refiero con eso? En 2 Timoteo 2:2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí antes de muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros también. En vez de enseñarle a uno, enséñale a otros que están en la capacidad de poder enseñar a otros. Si tú tienes un tiempo limitado
y no puedes reunirte con muchos hermanos, solamente puedes reunirte con 2. Trata de que esos 2 que tú reúnan tengan la capacidad de enseñar a otros, y eso va a tener un efecto multiplicador en tu congregación. Yo voy a concluir aquí con el pastor hacedor de discípulos. Pero antes de concluir, yo voy a compartir una cita del pastor John Brown en el siglo XIX que él le escribió a un joven pastor. John Brown fue un pastor por muchos años, escocés, pero él le escribió a un pastor que fue su discípulo. Cuando se fue al ministerio, le escribió una carta para que nosotros reflexionemos sobre lo que él le dice. Él le dice al joven pastor: conozco de la vanidad de tu corazón y sé que te mortificará que tu congregación sea más pequeña en comparación con los otros hermanos a tu alrededor. Voy a repetir: conozco la vanidad de tu corazón y sé que te va a mortificar que tu congregación sea más pequeña que las de los otros a tu alrededor. Pero escucha las palabras de un viejo hombre, le dice. Cuando vayas delante del trono del Señor Jesucristo a darle cuentas por los miembros de tu iglesia, pensarás que la congregación pequeña que tuviste era más que suficiente. Nosotros queremos crecimiento, pero nosotros debemos saber que cada alma que nosotros tenemos en nuestra congregación, vamos a darle cuenta al príncipe de los pastores.